Horacio Quiroga, el peor escritor del mundo. O al menos, eso es lo que menciona el respetado y grandioso escritor Borges. ¿Pero qué tan cierto es todo esto? Bien, pues lo descubriremos en este nuevo episodio. Sean ustedes bienvenidos a Lectores de Pacotilla. Horacio Silvestre Quiroga Fortaleza nació en Salto, Uruguay, el 31 de diciembre de 1878, creador de cuentos como La gallina degollada y El almohadón de plumas. Quiroga también incursionó en la escritura de textos críticos para revistas como Caras y Caretas, El Hogar y Vida Literaria, entre otras. Vivió en Salto, en Misiones y en Buenos Aires, donde al enterarse de que padecía de cáncer de próstata, se suicidó, el 19 de febrero de 1937, tomando cianuro. Pronto, Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente con los ojos fijos. Al rato, abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron de sudor. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había el monstruo vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en un medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de plumas. Horacio Quiroga, El almohadón de plumas. Muy buenos días, tardes o noches, o desde cuándo nos están escuchando. El día de hoy ya podrán saber desde nuestra introducción y de nuestra narración. Vamos a estar hablando de la vida, incluso cuento, de Horacio Quiroga y El almohadón de plumas. Hoy me acompaña mi compañera Daya. Muy buenas tardes, querido Edwin, o lectores de pacotilla, donde quiera que estén. El día de hoy vamos a hablar sobre Horacio Quiroga. Este autor tiene una vida atormentada por la muerte, la soledad y su gran amistad con un hombre deforme que trágicamente pues lo mató. Ok, antes de adelantarnos tantos con los temas, vamos a estar hablando poco a poco de la vida de Horacio Quiroga. Después vamos a hablar de El almohadón de plumas y ya vamos a dar con la reflexión que me gustaría dar el día de hoy. ¿Realmente Horacio Quiroga es un buen escritor? Eso vamos a estar viéndolo al pasar del podcast. Entonces, bienvenidos mis lectores de pacotilla. Vamos a estar hablando de la vida de Horacio Quiroga. Vamos a estar iniciando que nació de Uruguay, por ahí del 31 de diciembre de 1878, y va a tener como una infancia algo dura. Va a estar con la muerte, muy temprana muerte de su padre, incluso de su, el que sigue después de su padre, o sea, Su padrastro. Desde su padrastro. Su padrastro, mi querido Edwin. Fallece su padre, se suicida, luego se suicida su padrastro, se suicida su madre. Y pues la vida de este autor consigue, ¿no? Incluso, ¿qué crees? Se enamora de una de sus alumnas y se casa con ella. Vamos a hablar en esta parte. Vamos a estar hablando de cómo impacta tanto la vida de Horacio Quiroga con sus libros, porque no se puede diferenciar no se pueden separar más bien los cuentos de cualquier autor o el libro o lo que sea, sin hablar de la vida del autor que lo está escribiendo, porque es el que lo está viviendo. Entonces, porque los cuentos o los libros son una manera de cómo el autor interpreta su propia realidad. Es por eso que vemos que estas trágicas historias se ven reflejadas dentro de los libros por ejemplo, de El almohadón de plumas. Es por eso que lo dijimos, aunque no es uno de sus libros más relevantes, hay que decirlo, pero sí es uno de los libros que podemos ver plasmado su forma de escribir. Se dedica ya como maestro o como docente, se enamora de una de sus alumnas. La verdad es muy curioso porque con esta alumna se llevaban 30 años de diferencia. ¿Puedes creerlo? Sí, porque hay que decirlo, vamos a hacer un lapso de tiempo. Pasó su infancia, se dio clases de literatura. Estamos ya por ahí un poco más de los 40 años aproximadamente. Se enamora principalmente de Ana María Sires.
nací de 1890. Hay que decir que hay una gran diferencia entre 78 y los 90. A pesar de esta edad, tuvieron 2 hijos y fueron su más grande amor para Horacio Quiroga, tanto así que les dedicó un libro llamado Cuentos de la Selva. Hay que decir eso, que la forma de Horacio Quiroga, algunos libros que tenemos y de por qué le da tanta importancia a la niñez, se ve reflejada dentro de sus hijos. Claro, con Horacio Quiroga vivirían su amor prohibido dentro de la selva, donde se inspiró para hacer este gran cuento, exactamente. También uno de los motivos principales fue porque mató a su mejor amigo, una persona deforme. Al intentar limpiar una pistola, pues le disparó y pues ahí quedó. Es por eso que es tan fascinante oír este tipo de historias, porque la realidad supera a la ficción en estos casos. Después de vivir esos tipos de partes, ya en el siglo XX, hasta va a escribir uno de sus libros más importantes, como por ejemplo El cuento de amor, de locura, de muerte, en 1917, y en el 2019, cuando todavía seguía la Revolución Mexicana, va a escribir un guión que no va a tener más seguimiento que solamente escribir un guión de película, porque le fascinaba mucho las películas. Ese va a ser la Jangada, precisamente, y La gallina degollada. Claro que sí. Bueno, principalmente La gallina degollada es uno de mis cuentos preferidos, así como El almohadón de plumas. Este libro, El almohadón de plumas, ¿quién de nosotros cuando íbamos en sexto de primaria, quinto, leímos a este grandioso autor? Que hasta la fecha, puede que en aquellos entonces nos haya parecido un poco sofocante o aburrido sus cuentos incluso, pero a la fecha actual, cuando dicen Horacio Quiroga o El almohadón de plumas, es lo primero que se te viene a la mente. Sus libros no son para leerlos y estar ahí viendo qué significa cada cosa. Por esa época, en 1917 aproximadamente, uno de sus contemporáneos, Borges, escribiría acerca de Horacio Quiroga como el peor escritor hecho y derecho. Es por eso que algunas escuelas primarias de Uruguay no aceptan sus libros por faltas gramaticales graves. Uno no podría creer esa parte de la forma de escribir de Horacio Quiroga, que es muy importante para saber cómo lo podemos estar interpretando. Sí, claro, sobre todo porque pues es licenciado, es maestro, dio en grandes universidades, para que cometa tan faltas ortográficas. Hay que decir que, un chiste. Hay que decir que los libros que escribe fue antes de conocer a esta muchacha. Los libros que menciono fue de aproximadamente 1910 hasta 1920, pero se enamora a partir de María. Se enamora en 1927 de María Elena Bravo. Después de que su ex esposa se suicidara, como las trágicas historias de este gran autor. Hay que tener con Ana María, tuvo un hijo, Egle, en 1911. Bueno, pero regresando a tu pregunta inicial, para mí, Horacio Quiroga no es un mal escritor, no es un terrible escritor. Para mí fue más envidia de Borges, porque claro, si tú como escritor no puedes, ves que alguien más te está superando, pues, ¿qué hay que hacer? Arruinarle la reputación, hacerle malas críticas. ¿Pero tú qué opinas? Puede ser por diferentes factores. Borges es reconocido es muy famoso por no reconocer e incluso no apreciar a sus contemporáneos. Es por eso que desprecia mucho de los que escribieron por aquella época del siglo XX. Es por eso que no hay que quedarse con un criterio acerca de grandes escritores, sino formarlo por completo. Es por eso que tenemos que analizar ahora lo que fue su libro de El almohadón de plumas. Claro que sí. Bueno, dándoles contexto, mis queridos lectores de pacotilla, El almohadón de plumas nos relata la vida de casada de Alicia. Este tormentoso matrimonio que vive ella le hizo que se le diagnosticaran varias enfermedades. Por consiguiente, cayó en cama y poco a poco iba creando alucinaciones. Es algo inconfuso porque los doctores no tenían alguna u otra manera más que fuera depresión, ansiedad, etc. Pero el final de su historia es muy impactante. No sé qué tal te pareció. Se me hace complicado expresar ese final. ¿A ti te gustan más esas partes finales trágicos, a ver? Claro que sí, siento una gran afición, sobre todo por estas partes. Me encanta el toque que le da Horacio Quiroga. Bueno, el final, les voy a hacer un pequeño spoiler, mis queridos lectores de pacotilla. Dentro del almohadón de plumas, al desintegrarlo, se encuentra con una bestia espantosa que curiosamente le chupaba la sangre a Alicia. Por eso cada vez se veía más delgada. Pero aquí Horacio Quiroga es lo que más me impacta de este escritor. Nos da un punto científico y nos dice que aquel monstruo aterrador no era un monstruo, sino un animal que se puede ver en los almohadones de plumas. Y así terminaría el libro de El almohadón de plumas.
Y creo que se puede hacer varias reflexiones con su vida. Podemos estar referenciando que incluso con una de sus esposas que puede haber vivido ese tipo de partes. Generando otra vez esa pregunta si Horacio Quiroga es un buen escritor, creo que dependería más bien de qué lector estamos hablando. Qué tipo de público se está refiriendo Horacio Quiroga al momento de escribir sus libros. Hay que decir que se recuerda más acerca del amor de plumas, más por su impacto que por su forma de que está escrita. Claro que sí, este es uno de los grandes libros del Almohadón de Plumas, así como La gallina degollada, que pues principalmente es uno de mis cuentos preferidos y que me introdujo más a este mundo del gran Horacio Quiroga. Cada quien tiene su propia opinión, pero sería bueno saberla de ustedes, nuestro público más apreciado. Es por eso que nos despedimos el día de hoy en otro episodio de Lectores de Pacotilla. Muchas gracias.